Historia de la humanidad, 1992-94, yo fui presidente del PRD en el Estado de México. Hoy el PRD sufre un desprestigio bárbaro generado por él mismo. Barrales en el centro de los escándalos, seguramente corrupción, el pragmatismo, el pacto contra México. Se olvida que el PRD tiene 600 muertos por luchar contra el fraude electoral, que no cobramos ningún salario los primeros años, que había una mística, un compromiso, principios, una lucha por transformar al país con corrientes muy diversas desde el nacionalismo revolucionario hasta la izquierda. En fin, que conozco el Estado de México. Yo ahí crecí, llegué a los 5 años a Tlalnepantla, ahí viví hasta los 29 años. Ahí inicié mi carrera política, ahí tengo muchos compañeros y compañeras, los tengo en todo el país, pero en el Estado de México particularmente, y voy a dedicarme varias semanas a recorrer con mucha constancia el Estado de México y adelanto que yo apoyaré a Delfina Gómez. Voy a llamar a votar por Morena. ¿Por qué por Delfina Gómez? ¿Por qué por Morena? Bueno, pues es una mujer, no la conozco, profesora, que hizo un buen trabajo como alcaldesa de Texcoco, ganó de mayoría, ha hecho un papel decoroso en la Cámara de Diputados y contrasta con la pandilla de canallas del PRI del Estado de México. Es el tercer Alfredo del Mazo que quiere ser gobernador, el abuelo, el padre y ahora él. En Huixquilucan, el tipo fue alcalde de Huixquilucan, van 3 veces que lo corren. El gobierno de Uriel Ávila, según bien calificado, el mayor número de feminicidios, la pobreza. El Estado de México llegó a producir maíz para todo el país, llegó a ser granero, está hecho pedazos el campo, la desigualdad es bárbara, la injusticia, la corrupción, la manera como el Estado de México ha manejado, comprando a todo mundo en el Congreso local, subordinando a los alcaldes, haciendo negocio de todo, es verdaderamente monstruoso. El nivel de agravios es absoluto y el Grupo Atlacomulco piensa que ya tiene escriturada la gubernatura del Estado de México y los del Mazo particularmente creen que es su herencia personal. Ahí va a enfrentarse muchos problemas. Yo no apoyo al independiente, es Pastor, que es Isidro Pastor, que fue dirigente del PRI del Estado de México. Ese de independiente tiene lo que yo tengo de marciano. El PAN con Josefina Vázquez Mota, que no entusiasma ni a los panistas, es un horror de candidatura. Y la izquierda que va dividida, el PRD, PT, que me parece que deberían hacer un esfuerzo de cerrar filas con la candidata de Morena. Movimiento Ciudadano no lanzó candidato, así es que yo con Delfina, yo apoyaré a Delfina Gómez, llamo a votar por ella y haré un trabajo a ras del piso apoyando esa candidatura sin no busco ningún beneficio personal, es un asunto de congruencia, es un asunto de principios y es un asunto de compromiso con la gente del Estado de México que creo que merece mejores gobiernos y mejor suerte. También a Gerardo Fernández de Oroña, que se está uniendo a este movimiento. Participando de otras organizaciones sociales, ciudadanos que se están uniendo. No me gusta la palabra sumando, nos estamos uniendo para lograr la transformación de México, porque no es luchar por los cargos, eso también debe de quedar muy entendido. No es la lucha del poder por el poder, no es la lucha por la ambición al dinero, eso no sirve. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena. Si se tratara de cargos, yo ya sería presidente de México. Si le hubiese yo garantizado a los de la mafia del poder que no iba a cambiar nada, iba yo a ser como Calderón o como Peña, un pelele, un títere de ellos. Me hubiesen dejado pasar, no nos hubiesen robado 2 veces la presidencia de la República. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿vale la pena llegar así, atado, de pies y manos? No, aunque se trate del cargo más importante de la República. Vamos a llegar, pero con toda nuestra autoridad moral, sin dejar trozos de dignidad en el camino. Vamos a llegar y el único amo que va a tener el próximo presidente de México va a ser el pueblo de México, no los de la mafia del poder. No es por cargos, es por dinero. Es para hacer historia. Por eso, qué bien que se está dando esta unidad.
Esta es la colonia Ferrocarril Industrial, se llama así porque es la vía del ferrocarril. Hacia allá sigue, hacia allá al fondo sigue, ustedes pueden ver. Tiene quizás 60, 70 años mínimo. No les han regularizado, claro, están a un lado de la vía. No tienen energía eléctrica, no tienen agua. Vean las condiciones. Estás en Ecatepec, aquí está la vía Morelos. Voy a mostrar esta parte porque estas eran las oficinas del ferrocarril que ahora están hechas viviendas y son pues, de las mejores, ¿no? De las mejores viviendas, son las que tienen mejor condición. Estos son los gobiernos priistas, 87 años que aún la colonia debe tener, ponte que 70, ponte que los mismos. Miren las condiciones, vean la gente cómo está saliendo adelante. Condiciones muy difíciles. Buenos días. En la noche no hay alumbrado. Esto es una boca de lobo. Es terriblemente complicado. Y esta zona, como quiera, se puede entrar, ¿verdad? Sí. Una zona todavía sin un deterioro tan grande. Bueno, para aquí vamos a parar, pero hacia allá vean. Bueno, quizás hacia allá se ven unas casas grandes, quizás para acá me remueven. Sí, son de los líderes periodistas esas construcciones enormes que se ven ahí. Lo siguen siendo aquí en la zona pobre, pero ya son sus palacetes aquí. Pero vean toda esta zona de aquí, hasta hace un año tenía drenaje, tenían agua. Se construyó esa fábrica que sería atrás de la mina y les cortó todo el abasto al agua. Es la fábrica que les canceló todo el abasto de agua. La gente padece de agua, de recolección de basura. Aquí pagan 5 pesos por cada bulto de basura que tengan que pagar. Pagan 100 pesos por cada rotoplas que les dura 2 o 3 días, o sea, pagan 800 pesos mínimo de agua a la semana. No tienen drenaje, se les inunda, como pueden observar, y apenas empezaron las lluvias. No hay alumbrado público, no tienen energía eléctrica. Bueno, las condiciones de la combi los deja ahí en la esquina y caminar hacia el interior, pues los pone en una condición de inseguridad bárbara, por supuesto, enfermedades, de problemas de muy diverso tipo. Estamos hablando de 85 años de un gobierno PRI. Esto es, o sea, estamos en pleno centro de Ecatepec, en la zona que fue industrial, aquí a un lado de la vía Morelos. Es verdaderamente infame. Y vamos al canal. Aquí toda esta parte se desborda, se inunda acá. Aquí no hay alumbrado público. En la noche esto es una cueva de lobos, pues aquí asaltan, ¿no? Y la gente tiene que venir al seguro allá. Pero la gente que vive aquí, hombre, o sea, vean otra vez las condiciones de pobreza, los juegos de los niños, nada más. O sea, tienen estos juegos, están todos oxidados, al lado huele. Ahí está, nada más, totalmente putrefacto. Y este es el agua que los va a inundar en unas semanas cuando se desborde. Ahí están las tomas de la fábrica que también tiran el agua aquí a lo largo de todo este tramo. Entonces, este es ferrocarril industrial. Esta es una colonia de las joyas de Ecatepec. No es la única, no es la última. Hay una que se llama Cartolandia, hay secciones mucho más abandonadas. Se inunda y a mí estoy vivo aquí en esta casita, pero se sube casi la... Sí, y por eso le tuvimos que poner otra... Sí. Hay un aumento, claro. Sí, porque si no se nos mete el agua hasta adentro. Pues mira, ahí está. Sí, claro, pues esa cabrón es putrefacta, no es sucia, ojalá fuera sucia. Miren, aquí estaba, hasta aquí habían puesto, porque el agua subía. Ay, cabrón, subía. Y ahora sube hasta acá. Hasta allá, pues miren, ahí está hasta donde sube la barra, porque llega a subir el agua hasta ese nivel. Esa chica ya me ayudó un bombero a pasarme, nada más vino a dejar por aquí, ya me metí despacio para acá, porque si estaba el agua me llegó hasta la cintura. Y no te dio ninguna infección ni nada de nada. Hasta eso, gracias a Dios que no. Pero sí le digo que está muy re feo. Eso es. Sí. Bueno, pues te agradecemos mucho. Ay, gracias. Gracias a ustedes que se han preocupado de venirnos a visitar. Ándale. Gracias. No, imagínate, man, el agua putrefacta y la traes a la cintura, man, qué horror. Qué horror. Pues ahí tienen 87 años del PRI. No hay que votar por el PRI, Morena. Miren, compañeros, compañeras, lo que les quiero decir es que el PRI no se va a cruzar de brazos.
El PRI no va a dejarse arrebatar el Estado de México porque sabe que si pierde el Estado de México está allanado el camino a la presidencia. Sabe que la izquierda va a ganar si el Estado de México se gana con Delfina, y se va a ganar. Se va a ganar, de eso no tengo ninguna duda, pero no podemos quedarnos solo en el discurso y en la concentración, sino tenemos que mover a la gente y sobre todo tenemos que darle garantías a todo mundo de que no nos vamos a aguantar un fraude electoral, de que no vamos a permitir que nos roben, que no vamos a tolerar, como decía mi abuela, que era muy dicharachera, que nos salgan 2 de la vela y de la vela 2, y que a la mera hora salgan con que Del Mazo salió arriba en la votación, porque los órganos electorales y el Tribunal Electoral están totalmente controlados por el PRI y al servicio de este gobierno corrupto que encabeza Erubiel Ávila y que detrás tiene a Enrique Peña Nieto. Entonces, yo quiero que hagamos aquí un compromiso, compañeros, compañeras. Yo les pido, pero de verdad, en serio, que alcen la mano los que estén dispuestos a empujar una rebelión no violenta en el Estado de México si se atreven a intentar un fraude electoral en contra del resultado en favor de Delfina y de Morena. Entonces, acabamos de hacer un compromiso muy importante, compañeros, compañeras. Yo les recuerdo que Villa entró con 13 hombres armados a Chihuahua e hizo la división más poderosa de la revolución, la división del norte, y eran solo 13. Aquí tenemos más que un ejército. Con este equipo podemos parar de cabeza toda la lucha y la movilización necesaria para que se respete el resultado del próximo 4 de junio, pero para que ese resultado no sea favorable, tenemos que convencer a la gente que vote. Tenemos que ir con todos aquellos que dicen, yo no voy a votar, todos son lo mismo, decirle no, no te dejes engañar. La compañera Delfina es una mujer del pueblo, es una mujer que va a servir a la gente en el Estado de México, que se compromete al trabajo y al servicio con la gente. Solo hay una cosa peor que votar por el PRI, votar por el PAN, que son lo mismo. Ya vieron a Del Mazo en contra del matrimonio gay, en contra de la libertad de la mujer para decidir, en contra de todos los derechos de tercera generación que se le llama. Así es que tenemos que construir una alternativa con el ejemplo, convocando a la lucha, llamando a la movilización, concentrándonos en la conciencia y en la determinación de la gente. Yo voy a terminar, si me lo permiten, si aguantamos un poco todavía, les voy a platicar muy rápido. Miren, compañeros, compañeras, a mí me gusta traer ejemplos de la historia. Y la gente me pregunta, ¿cómo se hace una revolución? Pues haciéndola. ¿Y cómo se hace no violenta? Porque hay gente que me dice, no, Gerardo, estás equivocado, el único camino que queda es el de las armas, hay que levantarnos en armas. Y yo les digo, cabrones, si no se levantan temprano, que se van a levantar en armas. No, es sin violencia que podemos hacer el proceso de transformación. Y yo quiero decirles cómo decía el general Francisco Villa que se hacen las cosas. Salió un librito, flaquito, se lo puede leer en 3 días, Peña se echaría 3 meses, pero una gente normal en 3 días lo puede leer. Se llama 8 días con Francisco Villa en Canutillo. A Villa, el presidente de la Huerta le cedió una hacienda que estaba en ruinas en Canutillo, en Chihuahua, y allá se fue, hizo un proyecto educativo muy poderoso, un proyecto productivo, hizo cosas muy importantes. Y un año antes de que lo asesinaran, de que lo emboscaran y lo mataran a la mala, concedió una entrevista de 8 días al Universal, y están en ese libro. Y ahí cuenta en una cena, había dicho que no iba a hablar de política, y habla de política, y habla de la revolución, y ahí cuenta de la batalla más importante, la batalla de Zacatecas. Esa batalla derrotó al dictador de Victoriano Huerta y abrió el camino para que triunfara la revolución. Una batalla muy importante, y tenían que tomar un cerro. Y entonces el general manda a un batallón a tomar el cerro, se lo hacen pedazos, le matan más de la mitad del batallón, regresa maltrecho el batallón, lo rehace y les dice, van y toman ese cerro. Y se le quedan viendo así como, general, no la chingue, o sea, complicadísimo, ese es un batallón suicida. Y entonces el general voltea y les dice, van a tomar ese cerro y yo voy a la cabeza del batallón. Felipe Ángeles, que era su segundo de a bordo y era un militar de carrera, voltea y le dice, general, usted no debe encabezar esa toma. Era una toma suicida, era muy difícil hacer sin perder la vida. Y el general dice, vamos a tomar ese cerro y yo voy por delante para que vean cómo muere un hombre.
y se arranca. Y todo el batallón detrás y toman el cerro. Es con el ejemplo, compañeros y compañeras, que nosotros podemos convocar a los demás. Es con el ejemplo que nosotros podemos enseñar el camino. Es con las acciones y no con el discurso y solo con la palabra que nosotros podemos impulsar a los demás compañeros y compañeras a la lucha y al compromiso. Termino. Yo estoy convencido que el 4 de junio Delfina Gómez y Morena va a ganar la elección en el Estado de México. Pero nosotros somos claves para que eso se haga realidad. Nosotros tenemos que convertir la fuerza, la indignación, el hartazgo de la gente en una verdadera avasalladora fuerza de millones de votos en las urnas para que Morena triunfe en el Estado de México. Y yo les digo que si logramos que Delfina Gómez sea gobernadora, la presidencia de la República va a estar en la izquierda. No me hago el loco. Muy probablemente va a estar en manos de Andrés Manuel López Obrador, que es un patriota, y desde ahí vamos a impulsar el proceso de transformación necesario para cambiar las cosas. Y no estoy declinando, simplemente estoy haciendo un análisis político de lo que puede suceder si las cosas siguen el camino que estamos trazando. La voluntad y la determinación son fundamentales para este proceso de transformación. El carácter es muy necesario. Con carácter no es suficiente, pero sin carácter no se hace nada. Yo no quiero dejar de mencionar aquí que hombres como Valentín, como Emilio, como Rosendo, como Irma, como compañero regidor Martín, que voy conociendo, pero ellos los conozco de hace tiempo, y eran compañeros y son surgidos del pueblo, en la lucha, forjándose. Cuando empezamos esto, no se veía que se pudiera hacer gobierno en esa, no se veía que se pudiera hacer un bastión de la izquierda, este lugar. Eran cacicazgos tan duros, tan terribles, tan asesinos, que parecía muy difícil. Eran, claro, cabrones es el término técnico preciso. Eran unos hijos de la jodida, forrados de lo mismo. No se andaban con chiquitas. Y aquí se abrió el camino con miles de hombres y mujeres que algunos pagaron con su vida, con mucho sacrificio, que no vieron los resultados. No podemos hacer menos ese enorme esfuerzo de compañeros y compañeras, no podemos deshonrarlo. Hoy estamos acariciando algo que de hace mucho la izquierda debió haber tenido: el gobierno del Estado de México, el gobierno para servir, el gobierno para que la gente coma 3 veces al día, para que tenga techo, para que su empleo, su esfuerzo y su trabajo valga, para reducir la jornada de trabajo, para que nadie sufra por carencias económicas y para que hagamos realidad ese sueño de Ricardo Flores Magón, que decía que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz.